Voy a tener mi desayuno, voy a tener mi almuerzo, voy a tener mi comida. Yo no quiero salir de Cuba para vivir como millonario. No es mi propósito vivir como millonario. No es mi propósito acumular enormes sumas de dinero. No. Mi propósito es sencillamente trabajar y convertirme en un ser humano. Vivir como persona. Ese es mi propósito. Tener una casa. Esto no es nuevo en mí. Yo desde que era prácticamente un niño, un adolescente, cuando se podía decir que en Cuba se comía y más o menos se vivía, yo siempre tuve la expectativa, el deseo, ese anhelo que me había nacido en el corazón de conocer otros mundos, conocer otras culturas, conocer otras naciones. Es por eso que te digo que esto no es nuevo en mí. A mí, vaya, respetando la opinión ajena de otras personas, incluso de personas que ya se han ido y que llevan hasta años fuera de Cuba. Hay muchas personas que se han ido de Cuba en estos últimos tiempos, estos últimos años, porque han visto la situación de Cuba. Ujú. Pero que son personas que si Cuba hubiera estado mucho mejor que como está, eh, de seguro se hubieran quedado. Se hubieran quedado y estuvieran aquí. En mi caso no es así. En mi caso, yo siempre tuve un modo de vivir o un modo de pensar que nací en Cuba por quizás fue la voluntad de Dios o por casualidad, bueno, solo Dios sabe. Pero yo tengo un modo de pensar al estilo europeo. Soy el tipo de persona que me gusta la vida silenciosa, me gusta la vida como el ciudadano de los países nórdicos, que disfruta de un nivel de vida alto, disfruta de tener todo lo que necesita, Sí, una vida tranquila. una vida tranquila y que no se preocupa ni siquiera porque las cosas estén caras. ¿Por qué? Porque el salario, por muy cara que estén las cosas, el salario es tan alto que no le preocupa a lo mismo a un sueco que a un noruego, que a un islandés, no le preocupa las cosas caras, porque los salarios son muy altos. Bueno, yo siempre tuve esa mentalidad de vivir una vida silenciosa, tranquila, una vida muy organizada, muy disciplinada, siempre dentro de lo que está establecido por la ley. La idea de salir de Cuba, ¿cómo empezó todo? A medida que fue deteriorándose las condiciones económicas de aquí de Cuba, ya en los años 90, 90 y tanto, que empezó ese éxodo migratorio de cubanos hacia los Estados Unidos principalmente, eso también fue alimentando en mí, alimentando, fíjate la expresión que yo te dije, algo que ya estaba ya, que ya existía en mí. Lo que hizo fue desarrollarse, alimentarse más al ver tantas experiencias de cubanos que se lanzaron a la aventura. Te voy a contar por arribita la historia de una sobrina mía que yo tuve, desgraciadamente fue presa de los tiburones. Era una mora muy linda, se llamaba Nuris, sobrina mía por parte de padre. Y ella se fue junto con un grupo de muchachos. De hecho, era la única hembra que iba en esa balsa. Y el novio de ella, que ya estaba para salir porque estuvo preso por cuestiones políticas, el novio le decía, le dijo al hermano de él, cuídame a Nuri, cuida a tu cuñada, cuídamela, que ya yo lo que me queda para salir de la cárcel es poco, apenas salga me uno con usted allá en Miami. Y entonces imagínate, tú sabes cómo son las mujeres no son como los hombres, que los hombres aguantan barbaridades. Y al ver ella tanta sangre, los tiburones comiéndose algunos que estaban en medio de esa desolación en el mar y todo, ella se enfermó de los nervios, se volvió como loca. Y el cuñado, nada más que la tenía sostenida por la mano, Nuri, cálmate, mira, ya el servicio de eso de rescate al hermano está cerca. No, ay, pero es que no puedo más, ay, que sé tengo, ay, que esto, ay, aguántate, que yo le hice una promesa a mi hermano, aguántate. Y entonces aprovechó un descuido que él la soltó para hacerle señales al helicóptero que venía. Y ella se lanzó.
Y cuando él volvió, le gritó, Nori, Nori, pero ya era tarde. Hasta la misma gente del helicóptero, aquel servicio del hermano, que es como se le decía. Sí. Hermanos de rescate. Hermanos al rescate, exacto, hermanos al rescate. Dijeron, pero ¿por qué esa muchacha se lanzó si nosotros la habíamos visto desde lejos? Ay, Dios mío, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué le digo a mi hermano? Que mi hermano ya está a punto de salir de la cárcel allá en Cuba. ¿Qué le digo? Y entonces, cuando el hermano salió, que llegó a Miami, él no sabía lo que le iba a decir al hermano. Estaba como loco. ¿Ella tenía familia aquí todavía? Sí, a mi hermana por parte de padre, Nancy. ¿Cuál fue la reacción de ellos cuando se enteraron? Mi hermana por parte de padre, Nancy, que era la hermana mayor mía, que hace años que no nos vemos, hace años. Familia mía paterna. Viven en Playa. Cuando ella recibió esa noticia de su hija, le dio por decir, no, mi hija no está muerta, mi hija está viva, mi hija tiene que estar en una isla. Parece que los nervios le dio por decir eso. Y se enfermó y dijo, no, mi hija no está muerta. ¿Quién le ha dicho a ustedes que mi hija está muerta? Mi hija está en una isla. Uno nunca puede decir que está preparado en esta vida. La preparación de uno es por fe, por convicción. Puede que uno tenga alguna venita de miedo, una venita de miedo en el corazón, pero es más la disposición que uno tiene, el ímpetu, el deseo de salir adelante, que ese miedo se queda pequeño al lado de ese ímpetu, de esa disposición, de ese anhelo, de ese deseo de salir adelante. ¿Y por qué te digo eso? Porque mira, yo he sacado la cuenta y me he puesto a pensar yo solo aquí, y yo digo, si yo me quedo aquí en Cuba, ¿cómo será mi futuro en Cuba? Bueno, condenarme a muerte, por decirlo de alguna manera, o firmar mi sentencia de muerte, en sentido figurado. Te voy a explicar para que me comprendas mejor. Tú te imaginas condenarte, vamos a decirlo así, a vivir indefinidamente 20 años más, 30 años más, hasta que te mueras, no sé, de viejo o de enfermo, no sé. Vivir con un salario de 3.500, 3.600 pesos al mes. Tú te imaginas, como yo lo he hecho, porque no tengo miedo de decirlo, lo digo. Yo he tenido que pedir dinero prestado. Yo todavía a estas alturas le debo dinero a personas que me aprecian, pero es que la vergüenza, el bochorno de pedir dinero prestado, todas esas cosas yo las pienso. Y eres un hombre trabajador. Y soy un hombre trabajador, no te estoy hablando que soy como muchos que tú ves en las calles de La Habana, o en las calles de Santa Clara, o en las calles de Pinar del Río, o en las calles de cualquier otra provincia de Cuba, que tú lo ves sentado en las esquinas viviendo del invento, o del número que salió. ¿En qué trabajas? Yo trabajo en Comunales, una brigada de áreas verdes de Chapea, que chapea la zona de calle 100, una zona rural de aquí del municipio de Cotorro, calle 100. Y ya te digo, mi salario mensual es 3.000 y pico, 3.600, 3.500, 3.400, fluctúa según lo que nos quieran pagar. Y te está hablando un hombre soltero, un hombre que no tiene mujer que mantener, un hombre que no tiene hijos, un hombre que trabaja para mantenerse. Y mira cómo vivo, cómo es mi vida. Mi casa prácticamente, ¿tú crees que yo no tengo deseo de arreglar mi casa? Pero es que el salario que paga el gobierno no te da ni para comprar un saquito. No te voy a hablar un saco de cemento, no, un saquito de cemento para arreglar una filtración. El gobierno no te crea condiciones ni tan siquiera para comprar un galón. José, ¿cómo de te la arreglas pintura? con el alimento? Eso es otra historia, chico. Eso es otra historia. ¿Te has acostado Trabajar, sin comer? ¿Te has acostado sí, sin comer? Sí, me he acostado literalmente con un vaso de agua con azúcar, cuando tengo azúcar, porque eso es otra cosa. ¿Piensas de que tienes el concepto ese de que a comunales no se le paga lo que tienen que pagarle por recoger toda la basura que hay en las calles de Cuba? No solamente lo pienso yo, lo piensan muchos de mis compañeros. Hay mucho descontento en las brigadas de comunales, al menos aquí en el Cotorro. En otros municipios no sé, pero aquí en el Cotorro hay un descontento muy grande. Debido a eso mismo, han habido brigadas enteras que prácticamente se han quedado sin trabajadores, porque muchos con razón tienen mujeres, hijos pequeños que mantener,
Y han dicho, yo me busco más chapeando 2 o 3 patios por ahí que trabajando aquí en ¿Cuál es el comunales. salario, cuál es el salario en comunales? Básico. Hay brigadas que ganan más que otras, pero bueno, a 5.000 no llegamos. A 5.000 no llegamos. Hay brigadas Eso que es al tienen la mes. suerte Al mes. es mensual. Es mensual. Hay brigadas que ganan 4.000, pero son las menos. Te estoy hablando de las brigadas de comunales del municipio Cotorro. He oído decir que en otros municipios de La Habana tienen mejor suerte y le pagan hasta 8.000 o 7.000. Pero bueno, en el Cotorro es así. Por ejemplo, en Guanabacoa he oído decir que hay brigadas de ese municipio que cobran hasta 6.000 y 6.500 y 7.000. José, ¿qué le puede decir a aquellas personas que tienen ese miedo de salir del país y empezar de nuevo o de cero, como se dice? Porque aquí en Cuba siempre estamos de cero. Pero bueno, hay personas que tienen miedo de enfrentar algo desconocido del lado de allá. ¿Qué puede decirle a esas personas que... Mira, a esas personas hay un viejo refrán, no sé quién lo habrá inventado, pero bueno, existe, que dice así: de los cobardes nunca se ha escrito ni se escribirá nada. Como yo te dije antes, al principio uno puede sentir miedo porque el miedo forma parte de la naturaleza humana. Pero cuando uno da un paso definitorio en la vida, que uno se da cuenta que millones y millones de cubanos, no de ahora, sino de hace muchos años, desde que triunfó este gobierno de Fidel Castro y Raúl Castro, ¿cuántos millones de cubanos no han salido de Cuba? Y de esos millones, si han regresado, han sido muy pocos, muy pocos. Son muchísimo más los que se han quedado y han batallado en otro país que aquellos que han cogido miedo, y que aquellos que han cogido miedo lo han hecho porque principalmente son personas que no les gusta trabajar. Vamos a partir de ahí. La persona, el cubano, te estoy hablando del cubano de ahora, por culpa de esta idiosincrasia política que existe en Cuba, esta ideología política, le han hecho un daño terrible a este pueblo, sobre todo a la juventud. Muchos jóvenes no les gusta trabajar. He conocido jóvenes aquí en Cuba, jóvenes, que han dicho que ellos no se van de Cuba porque no les gusta trabajar, que aquí se buscan el dinero de otra manera y que están conscientes de que en Estados Unidos o en un país de la Unión Europea tienen que trabajar. Entonces, ¿es malo o no es malo el capitalismo? El capitalismo es un sistema político que es igual que cualquier otro tipo de sistema. Lo que pasa que el capitalismo, tú trabajas y a la hora de que te sientas a comer, ya sea a desayunar por la mañana, ya sea a almorzar o ya sea a la cena por la tarde, noche, tú comes lo que te da la gana, lo que tu estómago te pide. Tú no comes, no es como en Cuba, que en Cuba te encharcas de sudor trabajando como un animal. Y cuando comes, ¿qué comes? Lo que puedas conseguir, si lo consigues. Esa es una de las principales razones subyacentes por la que yo he decidido abandonar la isla. No por un año, no por 8 años, sino definitivamente. Porque yo al trabajo no le tengo miedo. Yo lo que le tengo miedo es a condenarme a vivir aquí y a mi futuro aquí. Yo no le tengo miedo, vuelvo y te repito, puede que sienta algún temor a lo desconocido, pero tengo más miedo a enfrentar un futuro aquí en Cuba que a enfrentar un futuro en el extranjero. Eso es.